Estaba estudiando las hipótesis que desarrolla este sexólogo austriaco allá por el siglo, a fines del siglo XVIII, 1861. Muere en 1944 aproximadamente. Steinegg, Eugene Steinegg, desarrolla unas hipótesis muy bien interesantes respecto al goce del placer sexual, recordando y partiendo de la base de que este es un científico, biólogo, fisiólogo y endocrinólogo. Pues a decir verdad vale la pena estudiar sus tesis que desarrolla respecto al placer sexual. Por lo tanto, y en tal sentido, me llamó la atención su perspectiva, la perspectiva de Eugene Steinegg respecto al placer sexual. Y algo interesante en lo que me pude detener es la forma como él estudiaba el comportamiento sexual a partir del condicionamiento hormonal del individuo, en este caso del hombre y de la mujer. Por lo tanto, él afirmaba que la testosterona en el hombre y en parte el estrógeno, lo mismo en la mujer, el estrógeno, jugaban un papel sumamente importante, decía, y por qué no decir crucial en la regulación del comportamiento sexual y por ende el impulso del placer. Por lo tanto, toda su investigación de Eugene Steinegg se desarrolla y gira en torno a todo este estudio de las glándulas sexuales y por ende la conducta sexual del individuo. Él sugiere algo interesante a este respecto sobre la importancia del equilibrio hormonal. A este respecto, Eugene Steinegg afirmaba que para mantener o para equilibrar ese condicionamiento hormonal era necesario, decía, tener conocimiento de esto para poder equilibrar la salud mental de nuestros propios impulsos sexuales que se desprenden como condicionamiento hormonal de nuestra propia bioquímica cerebral, afirmaba Eugene Steinegg. De modo que era necesario, decía, era la importancia de conocer nuestro cuerpo para poder saber de lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Por lo tanto, y en este sentido, en esta línea, era necesario, es ahí donde se desarrolla toda su hipótesis de Eugene Steinegg respecto al comportamiento de la conducta sexual como resultado de todo este condicionamiento hormonal. Había algo interesante también que él afirmaba respecto a la relación entre las hormonas y la disposición anímica del placer sexual. Él sugería que era necesario considerar la sexualidad como un aspecto, decía, complejo, si bien es cierto, pero como un aspecto positivo de nuestra propia identidad sexual. Por lo tanto, cuanto más el individuo investigaba esto, cuanto más aplicaba su entendimiento a la adquisición de este conocimiento de la realidad de nuestro portador material, nuestro cuerpo, mayor iba a ser el placer respecto a lo que íbamos conociendo. De modo que, indudablemente, son muy buenas las consideraciones, por ende las hipótesis que desarrolla don Eugene Steinegg sobre la sexología. Todas sus teorías respecto a las hormonas,
las hormonas sexuales, en este caso las glándulas sexuales, los testículos en el hombre y ovarios en la mujer, al margen, decía él, de su proceso que cumplen físico-químico, era necesario, decía, identificar cada uno de estos impulsos hormonales desde una perspectiva distinta, ¿no? Era algo así como canalizarlos y por ende afrontarlos, pero de una manera consciente, de modo que se pueda desarrollar el acto del placer sexual muy satisfactoriamente, ¿no? Por lo tanto, toda esta relación entre las hormonas y el comportamiento sexual, desde la perspectiva de Eugene Steinbeck, era necesario, y esto implicaba que la persona que no se detenía en el conocimiento de estos impulsos hormonales, lamentablemente no iba a poder gozar de un placer sexual muy bien desarrollado con su pareja. Por lo tanto, era necesario esto, y su importancia o la importancia de sus hipótesis han prevalecido y en muchos campos se han considerado como referentes en la investigación de la sexología, porque parten desde la fisiología de la propia sexología del individuo, ¿no? De modo que no son tanto hipótesis inventadas, elucubradas desde realidades subjetivas, no, sino que parten del mismo condicionamiento hormonal del individuo. Por cierto, hay limitaciones, hay críticas en toda investigación, claro que sí, hay muchos críticos que la verdad desarrollaron también unas críticas y unas desacreditaciones muy malintencionadas, pero al margen de todo ello, lo cierto es que don Eugene Steinbeck desarrolla unas buenas teorías respecto al comportamiento sexual como producto del condicionamiento hormonal del individuo, en este caso de cada persona, en la medida en que siente el impulso del goce del placer sexual. Por lo tanto, como dije anteriormente, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus críticas que se desarrollaron en su contra, el trabajo de Eugene Steinbeck sentó, a pesar de ello, ha sentado las bases para futuras investigaciones posteriores, y por lo tanto un referente muy bueno en el campo de la sexología. Interesante, ¿verdad? Interesante, de modo que es necesario conocer siempre más y más nuestro cuerpo, la realidad de nuestro portador material, para que así podamos desarrollar el goce del placer sexual de una manera muy consciente y por lo tanto satisfactoria, placentera, con nuestra media naranja, nuestro par o nuestra pareja ideal. Un gusto desde la perspectiva de Mian Cultura Sexual en Movimiento. Hasta una nueva oportunidad. Permiso.